existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, porque si dejamos de estar juntos ya no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a diciembre, de 14 a 16 y de enero a diciembre, aquí en la M530, somos radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos pertinente proponerles que usen sus imaginaciones para escuchar la radio. La radio más imaginación tal vez se convierta en experiencia. Allá lejos y hace tiempo Eve Bonafini decía que bien elaborado el asunto de la radio. Esta semana se cumple un nuevo aniversario de la primera transmisión de radio en la Argentina. Es algo que nos termina flotando en los teatros de la mente. Podríamos pensar en los recovecos de la memoria, en los pasadizos del recuerdo. La radio nos actualiza cosas que a lo mejor estaban en el pasado y tal vez nos preludia cosas que todavía no ocurrieron. Así que si le sumamos la imaginación a la escucha o a la visualización, ahora que el streaming nos permite mirar la superficie de lo que pasa en la radio, tal vez al fin de cada programa todos hayamos ganado algo. Tal vez se haya convertido un programa en una experiencia. Y si esto fuera así, ojalá que sí, habríamos salido todos ganando. Nosotros imaginamos un programa antes de hacerlo. Imaginen ustedes el esfuerzo de producir un programa diferente y luego realizarlo. Y pensamos que ustedes pueden aportar sus respectivas dosis de imaginación para que la experiencia sea total. Marina Glesser, buenas tardes de martes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Carlos Polimeni, para vos, para la audiencia, para el equipo, ¿cómo están todos y todas? Qué lindo estar al aire, ¿cómo va? Qué bueno, ¿no? Nos miro abrigados como si el invierno no hubiese cesado. El invierno todavía no ha cesado, pero hace un poquito más de calor, 13 grados en la ciudad de Buenos Aires, hay un poquito más de sol. Yo tuve mucho frío esta mañana, Carlos, amanecí muy temprano, ya cursé. Es posible, sí. En la universidad hacía mucho frío, así que estoy un poco destemplada. Puede ser que se esté yendo el invierno porque, bueno, estamos pisando septiembre, que es un lindo mes de los estudiantes. ¡Vivan los estudiantes! Y bueno, con el mes de septiembre vendrá la primavera. Podrán cortar todas las flores, pero no van a detener la primavera. Es verdad. Veo abajo del micrófono, ahí la cámara la toma, para los que no imaginen la muñeca de las Madres de Plaza de Mayo vestidas es una Eve feminista. Vestidas de verde, claro, el color de la primavera verde. Y de las luchas de las mujeres. Bueno, las madres y las abuelas son mujeres, ¿no? Porque ese rol compete a las mujeres y tengo una madre de Plaza de Mayo vestida de verde, porque bueno, en realidad más que proclamarnos feministas, que es una palabra que aturde muchas veces porque no todo el mundo la reconoce o prefieren hablar de astrología en vez de movimientos políticos que transforman la realidad, lo que peleamos es contra el machismo, ¿no? Y contra la misoginia, que bien aquellos buenos amigos, compañeros y padres que deciden deconstruirse también por el eco de sus hijas y por la condición de relación con sus hijas y de respeto mutuo y de aprendizaje y de experiencia, en donde incluir a las mujeres como sujetos y no como objetos es un deber de todos los géneros, no solamente de las mujeres y de los varones, y también preguntarnos, ¿no?, con cuántos travestis trans trabajamos, porque no están incluidos también en la Organización Social del Trabajo los travestis, los trans y las diversidades sexuales. Así que bueno, el feminismo viene a incomodar y a replantearse y a preguntarse todo aquellos que quieren sostener lo establecido, porque si se les mueve un poquito la estantería, andás a ver qué cosas se le caen. ¿Con qué mundo apocalíptico se encuentran? O qué cosas se encuentran en ese movimiento que están negados absolutamente a ver, y entonces prefieren cualquier tipo de falopa, vamos a decirlo con esa palabra, que no tiene ninguna comprobación empírica ni se estudia en ninguna universidad, y pueden responder lo que no tiene respuesta, lo que no tiene ninguna respuesta, que es ser cómplice de la tremenda injusticia a la que estamos siendo sometidos y sacrificados. El oscurantismo, ¿no? Que de alguna u otra manera niega la ciencia, niega la evolución, quiere retroceder, es acientífico, es prediluviano, y sin embargo, fíjense la cantidad de poder que acumula en el mundo, ¿no? Me llamaba mucho la atención de chico en la casa de mis padres. Bueno, el dinero es poder, ¿no? Es lo que acumula, es dinero. Es verdad. Y entonces el tiempo tiene que ser dinero también, porque si perdemos el tiempo no ganamos dinero.
dinero y entramos en la lógica inicial del capitalismo, solo que ahora es un capitalismo de rapiña completa, ¿no? Hubo un momento de chico que miraba con muchas ganas un libro que no me estaba todavía concedido en la casa de mis padres. Se llamaba Todo verdor perecerá, todo verdor perecerá, todo lo que está verde un día será viejo. Pero la verdad que hay verdores que han perdurado en nosotros, como por ejemplo los ánimos que traen los cambios de estaciones, la salida del sol, la inminencia de la primavera, la idea de que el invierno siempre de los necios y la primavera podría ser nuestra. Nos vamos a meter ahora en el comienzo del programa en un recuerdo. Hace 32 años, recuerdo como si fuera hoy, ese día, ese fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, se apagó la voz de un cantor único. Ahora, ¿se apagó la voz de Roberto Goyeneche? ¿O Roberto Goyeneche dejó de cantar en vivo? Porque el 27 de agosto del 94 murió. Era un fin de semana de frío en la ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente fue enterrado en el cementerio de la Chacarita. Pero sus versiones, aquello que quedó grabado, esta es la versión con Aníbal Pichuco Troilo, su amigo de Garúa, quedaron flotando en el viento. ¿Recuerdan que Troilo escribió esta melodía y que se la dio en el Maraú a Enrique Cadícamo, que volviendo a su casa en el centro de la ciudad de Buenos Aires fue pensando y escribió la letra de un tirón? ¿Recuerdan que Troilo contrató al joven Goyeneche después de que su esposa Cita lo viera cantar en Caño 14 y le dijera: este tiene que ser tu cantor? Y que un día Troilo consideró que estaba graduado y tenía que hacer su carrera solista. Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Los estudiosos saben que hubo varios Goyeneche en Goyeneche. El cantor joven y potente de un fraseo extraordinario que brilló en los años 50 y 60. El que cuando comenzó la declinación de la era del tango, empezó una carrera solista importante, empujado por Troilo. Solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza. El solista que empezó a despegarse, a recortarse de la orquesta o las orquestas que integraba para sumar orquestas y grupos musicales detrás suyo. Hoy le ha abierto una gotera, perdido, como un duende que en las sombras más la busca y más... Pero sobre todo el del decir único. Aquel que pronunciaba al cantar los puntos suspensivos, las comas y los dos puntos. Aquel que fraseaba como nadie. Una especie de príncipe de la historia completa del tango. Más tarde declinó su voz, declinó su físico. Y Goyeneche, que era un laburante, siguió cantando. Con esa idea muy ochentosa en su vida de ser un sobreviviente de la noche, de sus excesos y de la historia de los grandes cantores. Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Sus inflexiones, sus movimientos, sus tartamudeos, sus formas de enunciar los textos, más adelante se convirtieron en una maqueta. Era fácil imitarlo, era fácil que otro siguiera ese camino, pero era una forma que él había elegido de perpetuarse cuando ya no podía cantar tanto como antes. El asunto de que él transpiraba la camiseta, era muy hincha de Platense. Si no se transpira la camiseta no se puede cantar tango. El tango hay que sentirlo, hay que vivirlo y hay que cantar las comas y los puntos porque son necesarios, porque los escribió el autor. Y yo, como soy uno de esos tipos que se preocupa por la pronunciación, por la acentuación, inclusive me destaco por ello, porque ese es el único misterio Goyeneche que existe. La perfecta dicción, pienso, no es pedantería, perdón, ¿no?
pero pienso que debe de ser así. Entonces usted se entrega total y cuando canto un tango, haz de cuenta que cantaría 1000, ¿me entiende? Perdóneme. Pero es lo mío. Si me lo sacan me muero. Entonces lo hago, porque me gusta. Las mejores entrevistas de Goyeneche fueron en la radio, con Antonio Carrizo, o en la televisión, con Antonio Carrizo. Él aprendió a pronunciar escuchando radio con su mamá, en la casa que compartían. Su mamá le decía: escuche, polaco, hay puntos suspensivos, deje un silencio, no se atropelle. Dos potencias se reúnen. Teatro Regina, 1982. Mi corazón, Es Astor Piazzolla, tu ronca maldición, con Roberto Goyeneche. tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón. La vida es una herida absurda. Si quieren, en sus casas hagan el ejercicio de pronunciar sobre Goyeneche. Pronuncia cada letra. Es una curda nada más. Mi confesión. No se traga ni una. Contame tu condena, decime tu fracaso. No ves la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente. ¿Saben lo que costó que Goyeneche cantara con Piazzolla? Lo que le costó a Piazzolla. Sé que me hace daño, eso sé que te lastimo. Llorando mi sermón de vino. Presentar en público este dúo, este momento. Es una grabación en vivo, Y busquen un licor que aturda. Aturda. La curda que termine la función, corriéndole un telón al corazón. El sustexto. Un poco de recuerdo Goyeneche había grabado la última curda con su autor, con Aníbal Troilo. sin sabor. Gotea de Astor Piazzolla había sido, antes de eso, arreglador y bandoneonista de Aníbal Troilo. licor y arrea en la tropilla de la La letra es de Cátulo Castillo, lo sabemos. La última curda, cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. Ese país que está de olvido y siempre gris. No ves que vengo de un país Es la letra escrita en el 55 gris. y hecha pública en el 56 por Cátulo. Es el país de los años felices del peronismo. Contame tu condena, decime tu fracaso. No ves la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente. Mientras más dramáticas son las formas del tango, mejor le caben al temperamento goyenechano. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo. Llorando mi sermón de vino. Pero hace el viejo amor que tiembla, bandoneón y busca en un licor que atorda. La curda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón. Horacio Molina, otro tipo de cantor, decía que un cantor tiene que cantar apenas con el capital del dinero que tiene, apenas con el interés del dinero que tiene, con un poquito que el resto lo debe guardar. No era el caso de Roberto Goyeneche, que cantaba con el alma, cantaba con el corazón, se jugaba al cantar, no guardaba nada. Cuando ya no tenía, ya no guardaba nada, apostaba todo a su interpretación. Y por otra parte, su romance con la noche, viviendo en el barrio de Saavedra, en los barrios del norte, sin haber vivido en el centro, era un bicho del centro de la ciudad de Buenos Aires. Amaba la noche, amaba los excesos en la noche, y por eso la película Mañana la dan, que filmó su sobrino, Mañana la dan en La Carbonera a las 20 en una función especial sobre la vida del polaco, en base a registros sonoros de las entrevistas en radio y en televisión, se llama Las formas de la noche.
Yo amo el tango. Y mirá qué pedante que soy. Yo creo que el tango me quiere a mí. ¿Sabes por qué me quiere? Porque en algunos tangos despacito me dice gracias. Lástima bandoneón, y mi corazón, tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de error me lleva hacia el hondo, bajo fondo, donde el barro se subleva. Colegio primario me pongo a trabajar porque había que trabajar. Y yo empecé a trabajar en una oficina jurídica. Un día en la oficina jurídica hicieron una fiesta y cantá, che, cantá, y yo canté. Y el doctor Salomón Julio, el abogado mayor, dijo, qué bien cantás. La noche hizo en la sombra camino. Él me decía que le gustaba cantar, que él cantaba, y yo entre mí lo dejaba hablar y decía, ¿qué va a cantar este? ¿Qué verso me está haciendo? Yo pensaba, ¿no? Y algo que es importante en el tango y en la música en general, que te crean, que seas creíble. Y el polaco decía frío, y a mí me corría frío por acá. Cuando abría la boca y empezaba a cantar, llorábamos todos, loco, todos, porque salía de un lugar más allá de las cuerdas. De la noche te puedo hablar mucho tiempo, pero del día no me gusta. A mí me hace mal el sol. Yo soy amigo de la luna. Me dejó una forma de ver las cosas distintas. Yo quisiera darle un abrazo más, la verdad, estar un rato más con él. Pero lo más lindo del tango es mirá. Y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente la vida desconocido, el cansado corazón. ¿Cuántos cantores hubo o habrá como Roberto Goyeneche? Un puñadito, con la mano. Con los 5 dedos de la mano se agotan las posibilidades. Mercedes Sosa y Roberto Goyeneche, Los Mareados. Y en el fragor del champán lo que reía por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirar Otra vez, dos potencias, muy potencias se saludan. tus ojos, Mercedes siempre quiso cantar tango y poco tango cantó y grabó. Goyeneche era un cantor nacional, no solo cantaba tangos. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Más adelante, en un disco producido por Carlos Francetti y grabado en gran parte en Estados Unidos, Roberto Goyeneche grabaría otra vez esta canción, pero con el título original. El título original era Los Dopados. Nosotros las tenemos. Esta noche viviremos porque ya. Y ya ven los cambios en la letra. Esta noche viviremos, no beberemos. Amiga, no amigo. voy a centrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida, amor. Es extraordinario que esta grabación era para la banda de sonido de una película. Vas a entrar en mi pasado. Casi nadie acertaría hoy sobre el título de la película o los actores que la protagonizaron. Qué grande ha sido nuestro. Pero la versión del polaco y de Y Mercedes, sin embargo, ay, mirado te quedó. un polaco crepuscular, por otra parte, se quedó a flotar en el viento. He ahí el mensaje. Roberto Goyeneche, hablando de la felicidad de la gente y su lugar como cantor de tango. Y vivo feliz por eso. Trato de que la gente me quiera porque, no por lo que yo canto, porque hay 1000 cantores mejor que yo. 1000. Pero hay que cantar con esto. Buenos Aires no me debe nada.
Y bueno, ni mi país no me debe nada. Yo le debo a mi país el total agradecimiento de haber nacido en Argentina. Argentina es lo más importante del mundo, su gente, su ciudad, su manera de ser. Se discute pero no se pelea. Discutir no es pelear. Estoy orgulloso. Mira qué pedante. Goyeneche cantó en Tokio y en París, cantó en Nueva York y en Buenos Aires. En 1973, año de cambios en Argentina, con Atilio Stampone, Chao, no va más. Es la ley de la vida. hizo uno de sus muchos discos inolvidables. ¿Sabe cuántas canciones registró como intérprete Goyeneche? Más de 1000. Y saben, nos contó Esteban Morgado aquí el pasado 10 de diciembre, que grababa de una, que no hacía 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomas como es natural, sino que llegaba a un estudio, tomaba café, charlaba, fumaba, se ambientaba, conversaba, escuchaba la pista y en un momento decía, vamos y grabo. Y grababa de una y se iba. Es cambiar, dale paso al progreso. Hubo un tiempo en que ya no quería temas nuevos. Se había grabado 1000. Tenía un repertorio grande como una casa. Hubo un tiempo en que se convirtió en un ídolo de los jóvenes después de su poderosa actuación en la película Sur de Pino Solanas. Y dejarte partir sin llorar. Si te pude comprar Hubo un tiempo en que los rockeros lo adoraban porque lo consideraban un rockero más solo que cantando tango. El rock no es una métrica, es un estilo de vida, si lo pensamos bien. Pero nada regresa. Cantando a Homero Expósito, cantó Novedades Fuertes, un tango que habla de la dialéctica, por ejemplo. Tómalo con calma, esto es dialéctica pura. Te volverá a pasar tantas veces en la vida. Que yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y lograr cada vez que necesites nueva música nueva, el nuevo piano. Vos ya podés elegir el piano, crear la música nueva de una nueva vida y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez y luego volver a empezar y volver a equivocarte, pero siempre vivir intensamente. Porque sabes que es vivir. Vivir es cambiar. A lo mejor no se nota, pero aquí los arreglos de Atilio Stampone son con una batería, un bajo eléctrico, una guitarra, instrumentos inusuales en la estética del tango. Dale un tiro al pasado y empezar. Casi no hay bandoneón. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida no más y el intento. ¿Cuánto había escuchado a Sinatra sin decirlo, Goyeneche? Debe siempre volverse a intentar. ¿Cuánto a los grandes decidores del jazz y de la música francesa? Sin tener otra piel donde ir. En los 80, Carlos Francetti, que arregló entre otros discos La 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 de Luis Alberto Spinetta, le pidió a Goyeneche, hagamos una experiencia Sinatra. Yo orquesto como si se tratara de las grabaciones de Sinatra y vos cantás como vos, polaco. Imagínate que esto es parte de la banda de sonido de una película. Es el disco que más le gustó a Goyeneche de toda su vida, porque ese Goyeneche, gracias a la vida, Violeta Parra, sonaba orquestado como Sinatra por Quincy Jones. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro. Hace muchos años, cuando concretamos un homenaje a Roberto Goyeneche en un programa de Radio Nacional que se llamaba Talento Argentino, su viuda llamó para hacer un comentario. Nosotros sosteníamos que era muy salidor Goyeneche. Ella lo definió de otra manera. Dijo, el polaco en realidad era poco volvedor. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, que cuando miro el fruto del cerebro humano,
Cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebrantos, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto. A la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebrantos, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias. La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. 14:35, más adelante en el programa, Marina, ¿con qué nos nutriremos? A 40 años de La La La, Carlos, una nueva generación de músicos vuelve a interpretar la obra de Spinetta y Páez. Miércoles 27, que es mañana a las 20 horas en La Fábrica, se presentará La 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 40 años, un concierto en homenaje que celebra las 4 décadas del disco que reunió por primera vez a Luis Alberto Spinetta y a Rodolfo Fito Páez en un proyecto de estudio que fue publicado en 1986. Conoces mucho de este métier, Polimeni, lo sé, y bueno, ocupa un lugar singular, bastante singular dentro de la música argentina, y lejos de ser una simple colaboración entre dos grandes de nuestro rock nacional, compositores, el álbum dio origen a una obra de enorme riqueza musical y poética que con el paso del tiempo se convirtió en una referencia imprescindible para distintas generaciones de artistas, así que 40 años después de su aparición, estos jóvenes músicos proponen volver a recorrer este repertorio desde una mirada contemporánea, o sea que esa música está vigente, vuelve a ser reproducida por otros, entonces vuelve a representar a partir de su reproducción, que es así como se vuelve a representar, reproduciendo lo que alguna vez se produjo, y entonces estas músicas que no son para nada nuevas, pero que seguramente al recordarlas y volverlas a pasar por el corazón, nos van a volver a hacer vivir aquello que todo tiene que ver con todo lo que guardamos en ese La La La, cada uno con sus respectivos recuerdos y propia historia con respecto a este discazo, porque no tiene otra manera de ser llamado que discazo. Así que el pianista va a ser interpretado por Alejo Kia, Lucas Bocci, Luca Forna, quienes junto a Fitu Bocci, Santi Axis y Sol Emiliano Lange conforman una banda especialmente reunida para esta producción. Así que vamos a estar escuchando a ellos en vivo, a La 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 Banda, se llama La 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 Banda, y se van a presentar mañana en La Fábrica, que es un espacio cultural muy lindo, donde está el piano de Charlie, donde tocaba lo que fue Charlie. La sala de ensayos de Charlie, Claro, durante toda una era, sí. La sala de ensayo de Charlie García, mañana miércoles 27 de agosto, 20 horas, La La 40 años, esta La La Banda va a estar volviendo a interpretar, y tenemos un adelanto acá en vivo en los estudios de Somos
somos Radio M530, así que gracias a la banda que viene a deleitarnos con esa música que apreciamos y nos identifica tanto a los que por lo menos tuvimos la dicha de poder tener el disco físico, tanto en LP como en CD, un disco que giró y pasó y siempre estaba ahí. Es una obra maestra y muchos se nos dimos cuenta en el momento. El año pasado cuando estuvo Dylan Martí aquí presentando su libro de fotos, amigo íntimo de Spinetta, casi que hermano, contó cómo fue el proceso de hacer la muy compleja tapa de el arte de tapa, lo Precioso. que hacía, entre otras cosas, combinaba ambos rostros en un solo rostro, como si los músicos se fusionaran. Han pasado 40 años, yo estuve en las sesiones de grabaciones de los entrevisté a ambos, después mostraremos un poquito de eso, y los músicos que ahora están reversionando tienen, en el caso de Lucas Forna, 25 años, en el caso de Santi Axis, 21, son todos músicos de una generación que ni siquiera había sido soñado por sus padres cuando Spinetta y Fito se conocieron, se mezclaron en un solo proyecto. Spinetta venía de fracasar en un disco en vivo, un disco completo con Charly García, eso no pudo ser, terminó haciéndolo con Fito Páez. Y no pasa nada con fracasar, tanto miedo que le tienen a fracasar. Tampoco fue fracaso, no, fue falta como vos dijiste, venía de fracasar. De fracasar en el proyecto, no en las canciones. Por ejemplo, Rezo por Vos es un fruto de ese proyecto. Y Fito nunca pudo grabar un disco con Charly. Es decir, que se saludaron dos potencias con una tercera tácita siempre ahí en aquel proyecto. Así que tendremos un poquito más adelante a los La Banda aquí con nosotros. La Banda, así que vamos a estar volviendo a pasar la después de 40 años. Recuerdo sobre esa grabación el portugués da Silva en los estudios ION en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Yo fui una madrugada, se grababa, pongamos, de 10 de la noche a 6 de la mañana, y eran las 2 de la mañana y Spinetta todavía estaba poniendo la voz en un tema, ¿quién resistirá cuando el arte ataque? Y lo que recuerdo es que tanto Fito como el portugués, estaba yo con ellos esperando que Luis Alberto terminara de poner la voz, mencionaba, mira, esta es la toma 13, la 14, la 15, la 16, la 17, y Luis no está conforme, pide siempre otra toma más buscando la perfección. Ahora cuando escuchamos la grabación, ese disco también tiene arreglos de Carlo Francetti, el arreglador del último disco importante de Roberto Goyeneche, nos damos cuenta que buscaba Goyeneche en la canción ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Goyeneche no, Spinetta. De Luis Alberto Spinetta, sí, buscaba una forma de perfección que nosotros desconocemos, pero que para él consistía en insistir. Por otra parte, les cuento de lo que viene en nuestro proyecto de La Patria no se vende. Si la historia la escribe, le cuento a todo el mundo de la función del 7 de septiembre de Evita en el Corazón. otra historia. Como el restaurante Santa Evita termina una etapa de su existencia, termina una etapa de su existencia, veremos. Seguirá produciendo. Los tiempos son incómodos para todos. Nos invitaron a hacer una función más de Evita en el Corazón en el lugar. Saben que el Santa Evita es un palacio de la gastronomía nacional y popular. Los platos favoritos del campo de lo nacional y popular, solo que versionados por un chef. Mismas cosas que y no deformados, sino aumentados en su volumen y en su importancia. ¿Alguien conoce el dulce de cayote? Qué rico. Sobre queso con nueces. Me gusta. En Mis Pagos, en Mendoza, se llama Al-Cayota, el nombre árabe. En el norte argentino, cayote. Sí, he comido, es muy rico. Una maravilla. Quise comprar ahora hace poquito y estaba tan caro que resolví hacerlo por mi cuenta. Las entradas para nuestro espectáculo del lunes 7 de septiembre en el Santa Evita son muy baratas, precios cuidados y se consiguen por alternativa teatral. Les cuento y les insisto porque se van a agotar a la brevedad y nos gustaría que seamos muchos en el lugar, pero una vez que se llenó la capacidad ya no entra más nadie. Textos que tal vez no conocen o no escucharon nunca sobre Evita. Un extraordinario poema de Juan José Saer, otro de Juan Sasturain, la presencia de Alfredo Piro Rinaldi como invitado para homenajear al negro Horacio Fontova. Es decir, para nosotros unas fiestas de sentidos, todas metidas dentro de un espectáculo. Los esperamos a todos, los oyentes de la M530, los oyentes de radio, son nuestro público preferencial. Nos queman las palabras, nos silencian.
de siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiere oír, que oiga. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. ¿Querés renovar tu casa? En AM Blanquería encontrás sábanas, toallas, toallones, alfombras, manteles y cortinas de primeras marcas. Mencionando AM530 tenés 10% de descuento y un regalo sorpresa. Consultanos al 11 30 52 23 16 o en Instagram am.andreamolina.blanquería. AM Blanquería, todo para disfrutar cada rincón de tu casa. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. ¿Buscás reconectar con la lectura? Inscribite en Los Oficios Terrestres, el taller de lectura coordinado por Emilia Rachati y Mariana Collante. La lectura colectiva nos transforma. El único requisito es tener ganas de compartir. Aranceles súper accesibles. Reserva tu lugar o pedí más información a losoficiosterrestres2025@gmail.com. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. 14:47, nos vamos a la calle de la Ciudad de Buenos Aires, a las calles de la Ciudad de Buenos Aires, en el móvil 1 de la M530, nuestro compañero Martín Suárez. Martín, buenas tardes de martes, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Carlos? Excelente martes, hermoso día martes aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos de festejo en festejo, podríamos decir. Acaba de terminar el cumple del Hospital Garrahan, el cumple número 39 de este centro de salud pediátrica que lo festejó con todo, con torta, con globos, también había animación, todo en medio de un contexto de vaciamiento que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y con un reclamo constante por parte de sus trabajadores. De la jornada participaron profesionales de todos los sectores, Carlos, estuvieron también presentes referentes sindicales de otros gremios, diputados porteños y la agrupación de familias cuyos hijos se atienden en este centro pediátrico. Muchos de esos pibes y pibas ya están recuperados, ¿sí? Con graves enfermedades que solamente se tratan aquí en el Hospital Garrahan, que salieron adelante, que hoy ya están en su casa, pero las familias siguen militando así, militando y poniendo el cuerpo a este hospital en defensa de la salud pública.
Después de que el gobierno de Milei intentó privatizar a cada uno de estos servicios, algo que lo venimos cubriendo en el aire de la 530 Somos Radio, y también de transferir todo el sector público al privado, hechos que no ocurrieron gracias a la resistencia de sus trabajadoras y trabajadores. Esto hay que recalcarlo, hay que dejarlo en claro, porque si no fuera por esa lucha que llevan adelante desde el 10 de diciembre del año 2023, hoy el Hospital Garrahan no sería lo que es y no estaría como está, que pese al gobierno nacional está en casi perfectas condiciones, pero claro, no está todo bien. No está todo bien como el propio gobierno nacional, después de haber perdido la lucha del año pasado y de haber cedido a un aumento del 61% para todos los laburantes, hace borrón y cuenta nueva y dice: ahora hay obras, estamos invirtiendo, ganamos esto, ganamos lo otro. Le preguntamos precisamente a Norma Lezana, que es la titular de la Asociación de Trabajadores del Hospital Garrahan, si es así, si es verdad, si está todo bien, como dice el gobierno nacional. No está todo bien. Hoy vamos a festejar, ¿no?, el 39 aniversario de nuestro hospital, pero también en un acto de denuncia de todo lo que está mal. Tenemos el informe económico que la justicia obligó a pedido de la Asociación de Profesionales, obligó la justicia al hospital a dar el informe económico, el balance económico del año 2025, y ahí podemos ver, ¿no?, que hubo un recorte de Nación que actualizado por inflaciones del 70% del presupuesto del hospital, dinero que tenía que llegar al Garrahan y no llegó, y además hay de lo que factura el hospital, hay 58.000 millones de pesos que están en un fondo de títulos de deuda a 13 años. ¿Puso dinero del Hospital Público Garrahan en la timba financiera? ¿Eso hizo el gobierno? Exactamente. Mientras tanto, lo que está pasando es que el recorte se siente y afecta principalmente a los pacientes, porque donde están recortando es en la cobertura de medicamentos de alto costo, en las prótesis, que por supuesto entran los padres solitos en un circuito burocrático para ver quién le cubre la prótesis, quién cubre el medicamento de alto costo. Mientras tanto acá, tiempo de espera. Escucharon bien, puso el gobierno de Javier Milei 58.000 millones de pesos que deberían ir a prótesis, a la compra de remedios, a todos los elementos básicos, elementales para la atención de los chicos y chicas. Lo puso en la timba financiera. 58.000 millones de pesos, la cantidad de cosas que se puede hacer con ese dinero. Y acá hay una línea estructural, Carlos, porque este mismo modus operandi, el gobierno nacional lo realiza en las rutas nacionales, en vialidad nacional. Estamos hablando de miles y miles y miles de millones de pesos que fueron, en ese caso, a un plazo fijo, en este caso a títulos por 13 años, es decir, está jugando con los destinos que son nuestros, tuyos, míos, de todos, poniéndolos en la timba financiera, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Para redondear el principio de tu saludo hoy, estamos de festejo en festejo. Qué lindo la ciudad de Buenos Aires, qué linda la ciudad de Buenos Aires. Y nuestro comentario de ayer, tal vez deberíamos llegar a una síntesis, ¿no? Qué linda la ciudad de Buenos Aires, qué hermosa la Argentina, qué lástima Milei y Macri también. Y si querés agregarle, y los que los votaron, más o menos por ahí. Los que lo votaron, que dicen algunos que lo van a seguir votando, ¿no? Ese es lo que más me preocupa, porque hay muchos arrepentidos, pero hay otros que todavía, por no hacer mea culpa, por no hacer una lectura en retrospectiva, están diciendo que lo van a volver a votar. Bueno, esperemos que recapaciten y que de acá al año y medio que queda de gobierno se den cuenta en cómo viene la mano de verdad, ¿no? Entonces, qué linda Buenos Aires, qué linda la Argentina, qué lástima Milei y Macri también, y sus cómplices que se hagan cargo. Abrazo grande. Abrazo, Carlos. Martín Suárez, Móvil 1 de la M530. Nos vamos para volver con La. La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Sé que hoy me desperté para contar cada momento sin tu amor. ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? Tu corazón tiene sabor vecinal. Estás haciendo una cazuela de mí. Quiero la mitad. Quiero la mitad. Porque las cosas siguen así.
historia que arrasó con el Perú. ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? Y sin embargo me dijiste, ya no sé, no sé si acaso me quisiste, ya no sé, sé que siempre fui de abajo, me dormiste, me tuviste, me dejaste caer. En esta zona el paraíso está con vos, entre tus cosas solo soy un yo-yo. Quiero la verdad, quiero la verdad, sé que siempre me perdí con tu querer. Yo sé que siempre me perdí con tu querer. ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? Adormece toda marea en mí y a la vez yo te grito sin poderte gritar. Suena buena fiesta. 14:55 minutos de esta tarde, estamos en el aire de la M530. Habíamos prometido una celebración compartida de los 40 años de La La La. ¿Y cómo seguimos en el estudio, Marina? Bueno, son 40 años de La La La, pero nosotros te contaba de que lo que está vigente y nunca muere son aquellas viejas canciones reproducidas por nueva gente, ¿no? Bueno, para hablar de nueva gente y de nuevas generaciones cantando este discazo que fue La La La, tenemos a Lucas Forna y Alejo Kia. Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Lucas y Alejo tienen 25 y 26 recién cumplidos respectivamente. Y mañana se van a presentar en este homenaje que le hacen a 40 años de este discazo en la fábrica que queda en la calle Fitzroy, no sé exactamente 1245. 1245 en la vieja sala de ensayo de Charly García, un lugar completamente renovado pero repleto del espíritu de Charly. Ahí en la pileta que está en el fondo, si van, chequeen la pileta en el fondo. Eve se reunió con Charly, por ejemplo, Eve Bonafini con Charly en circunstancias que hemos comentado más de una vez. Así es, Lucas toca el piano, ¿no es así? Así es. Y Alejo la guitarra, ¿verdad? Así es. La guitarra la tiene que desempolvar, sáquela del ropero. Ya está acá esperando. Si es tan amable. Chicos, sí, con 25 y 26 años van a hacer un homenaje de un disco que tiene 40. ¿Cómo sucede que el futuro tiene historia? ¿Me lo cuentan? Sí, así es. La verdad que estamos muy emocionados con todo esto que está como entusiasmando también a muchas personas, como un contagio, ¿no? De revivir este disco. Un poco la idea original me la propone acá nuestro amigo Maxi Uceda, gran gestor cultural. Así es. Que, bueno, me dice, se cumplen los 40 años de este disco increíble que junta a estos dos titanes de la música. Y bueno, y ahí se lo propuso a Lucas y empezamos a armar una banda para la ocasión, porque es un disco que nos ha marcado, que es una obra fundamental para la música argentina, que, bueno, lo que dije recién, junto a Luis Alberto Spinetta, a Fito Páez, dos personas tan importantes para nuestro país. Y un poco la idea de hacer una banda de nuestra generación y que nuestra generación salga a hacer el disco también nos pareció que era un lindo detalle de algún modo, como recuperar también ahí la tradición del rock argentino y salir a
a interpretarlo con todo. ¿Sos mendocino? Soy mendocino. Se nota mucho. En el acento, ¿no? Porque Bueno, Carlos qué bueno. acá también es mendocino. Él estuvo en las grabaciones de La 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 y es Compatriota. también historiador del rock argentino. Tan adelante de una eminencia que estuvo presente y por él pudo favor. entrevistar a Fito y a Luis Alberto. Así que sobre ese disco, sobre todo. ¿Lo vieron? ¿Viste el disco físico? Sí. ¿Lo tuviste? No tuve el disco físico, pero... ¿No tuviste disco físico? No llegué a tener disco. El que no Tiene tuvo... 25 años, ¿por qué va a tener un disco físico, no? El que no tuvo el disco, el original, el long play, se pierde una parte también del sonido, porque cuando Y la el librito. compañía discográfica en el futuro hizo el disco en compact, quiero decir, no le cabían todos los temas en el compact, entonces No a entró partir el último. Claro, el último no está y el 17 se escucha raro, y yo alguna vez después, reunido con Spinetta y Charlie en otro momento, en el 93, recibía en persona las críticas del propio Flaco hacia lo que la industria discográfica hace con los trabajos de sus propios músicos, que primero los convence, los hace grabar, hacen un disco doble, sale el disco doble y cuando el disco doble pasa a compact ya no hay una Bueno, canción. siempre tenemos la misma contradicción, ¿no? El producto, el mercado, lo que vende, y el arte, la cultura, lo que transforma y no entretiene, ¿no? ¿Y qué conoce el futuro del pasado? Porque lo que conoce ya no es el pasado, sino una versión deformada del pasado. Para colmo, este disco tuvo 2 presentaciones en vivo en el Estadio de Obras. Apenas eso, con las bandas combinadas y mezcladas, ocurrieron muchas cosas fuertes después. Por ejemplo, el asesinato de la familia de Fito Páez. Hubo un parate muy grande en las carreras de los dos. Entonces este disco quedó como encapsulado en una época. Claro. Spinetta venía de la ruptura del proyecto con Charly García. Fito Páez fue casi que el reemplazo de Charly en ese proyecto, podemos decirlo así. Después a Fito le pasaron cosas que hizo que cambiara de rumbo en su carrera, por lo cual casi no hay versiones en vivo. Ahora Fito está cantando en algunos conciertos algunos temas de La La La. O sea que como anillo al dedo viene que ustedes hagan este homenaje a 40 años. Yo era muy chiquita también, cuando salió La La La. Después en la adolescencia sí pude desgustarlo y deleitar también con ellos tocando en vivo temas de este discazo. Me imagino que para ustedes también en la fábrica, estando en ese lugar tan emblemático que era la sala de ensayo de Charly, les debe movilizar, ¿no? Digo, Sí. los dos músicos muy jóvenes. Por supuesto, la verdad que es un espacio que a mí me encanta, ya he tocado un par de veces ahí y se siente un poco, ¿no? Toda la historia. De hecho, también sucede que, no sé si vieron, hay un como un mini documental de 1 hora. Que está Charly, claro. Claro, una noche. El dueño me dijo la última vez que fui a ver a Fernando Kawasaki ahí en Rigor que va a hacerle como un palco a Charly atrás para que si Charly quiere esté y no todo el mundo se dé cuenta, ¿no? Sí, merece. Claro, porque si no parece como un entretenimiento No, viene- de que está Charly ahí, la gente se acerca, ¿no? No, se- y viene el jefe del lugar, de alguna manera ahí, ¿no? Los que estuvimos en ese lugar, en ese lugar yo filmé un programa de televisión entero para América, con Charly y su entorno en su momento, un programa que participaron Graciela Borges, de La Torre, la banda de Charly de entonces, Andrea del Boca, etcétera, etcétera, y había que ver de qué manera Charly era un jefe ahí. Hay entrevistas, Daniel Toñetti, por ejemplo, con Charly en el lugar, muy llamativas en ese sitio, ¿no? El sitio está cargado de Charly García, de energía de Charly. Totalmente. Bueno, Está como el altas duende expectativas para Mariana. Está el duende de Charly en todos lados. en Sí, ese lugar, sí. Es precioso. Perdón, las expectativas son altas, pero al mismo tiempo yo siento que es un humilde intento de homenajear esto, ¿no? O sea, siento que sí les garantizo que estamos haciendo todo lo posible. O sea, le hablamos a Francetti, por ejemplo, el arreglador de cuerdas, yo le mandé un mail, hablé con él, porque, o sea, es un disco bastante exigente en cuanto a lo musical. Tenemos mucho trabajo en muchas áreas. Yo soy el director musical, así que conozco bien todo lo que tuvimos que hacer. Y verdaderamente fue muchos laburos paralelos, ¿viste? Yo estuve noches y noches y noches transcribiendo arreglos de cuerda nota por nota, juntándonos con el baterista también, con Alejo, a armar los audios electrónicos del disco. Yo soy pianista y tuve que llamar a otro tecladista para que solamente toque cuerdas, y también el laburo de poder recrear esos arreglos que venimos hablando mucho con Alejo y reivindicando que esos arreglos de Francetti son extraordinarios, ¿no? Carlos Francetti, un músico argentino radicado en Nueva York, grabó con el polaco Goyeneche, escuchamos hace un rato, e hizo muchas cosas, incluyendo el último disco de la vida al Gato Barbieri, le propuso grabar un disco al final de su existencia al Gato Barbieri. Por otra parte, este
este disco tiene una perla, entre todas sus perlas, que es la versión de Grisel. Sí. Spinetta, que escuchaba a Grisel en la casa que habitaba con sus padres en la calle Ribeños, terminó grabando ese tango y, si quiere, legándole al tango del futuro, no al rock del futuro, al tango del futuro, que esa canción era abordable de otras formas. Claro. Hay gente que piensa que es un tema de Spinetta. Claro. Cuando lo escucha. Bueno, está bueno por eso charlar, que este cruce, vos como directora musical de este homenaje, poder intercambiar esto y que realmente quede acá, en este presente, que eso sucedió como sucedió y no como de otra manera, ¿no? No, Creo con que mucha mística, muchísima. No. Ellos tenían de eso. ¿Encontraste, Rodrigo Lamardo, la nota que escribí cuando salió el disco? ¿Qué encontraste? La entrevista a los dos. ¿Es la nota de pelo? Por el diario Clarín. No, la nota de pelo no, es la del suplemento, sí. del suplemento de espectáculos del diario Clarín. Sí, la estoy buscando hace un montón, no la encuentro. La quiero leer. Esas son las fotos de esa sesión. Ay, mirálos, qué lindos. Para esa nota a los dos. Tenemos un montón de elementos. La tapa de Pelo, de la revista Pelo, por entonces fue importante. Fue más importante la campaña de prensa de la aparición del disco y de los shows en obras que lo que ocurrió después, porque por las cosas que mencioné, ahí está la versión de Grisel. La idea de hoy vas a entrar en mi pasado, de Los Mareados, ocurrió con este disco. Para Spinetta empezó a ser pasado, grabó Privé, su primer disco solista, y para Charlie empezó a ser pasado, el asesinato de sus tías y de su abuela. Para Fito inclinó la carrera para otro lado, para un costado más punk, Ciudad de Pobres Corazones, eso. Entonces este disco quedó ahí en ese paréntesis. Incluso termina siendo un bicho muy exótico en la discografía de ambos, me parece. Es eso, es un paréntesis en ambas carreras solistas. Spinetta ha disuelto antes de eso Jade, está buscando qué hacer, va a ser solista por un tiempo, al menos hasta Los Socios del Desierto, y Fito lo ayuda acá, mira, en esta versión de Grisel. Fue mi pena, no te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido. A los que siguen en streaming le propiciamos el arte de tapa original de La La La. De La 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 de Dylan Martí. Los dos rostros fusionados en un solo rostro en dos tomas distintas. Precioso, para tenerlo en póster colgadito de una habitación, este discazo. Chicos, cuando no están haciendo el homenaje a La La La, ¿qué están haciendo Alejo Kia y Lucas Forna con 25 y 26 años? Últimamente solamente dormir, porque nos está requiriendo mucho. Vos podrás dormir. Yo puedo dormir un poco más que yo Lucas. No puedo. O sea, están abocados a este homenaje. Estamos muy abocados en que sea lo más fiel posible, en interpretarlo de la mejor manera y bueno, sí, está hermoso como realmente navegar este disco, porque es muy rico musicalmente, es muy desafiante también, y tanto yo, en mi caso, que soy el que va a cantar, Lucas el piano y toda la banda, todos como que tenemos que estar también, nos requiere concentración, así que por un lado, sí, eso está siendo como un parteaguas hermoso en el año, como nos pusimos este proyecto porque quisimos y también para, en el sentido de honrar este discazo que cumple 40 años, nos pareció un momento oportunísimo para hacerlo. ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Qué pueden hacer ahora aquí solo con la guitarra? Y ahora podemos hacer algo, si gustan. Sí, gustamos. Gustamos, no sé, acá el director musical y que hace las transcripciones de los arreglos y que es pianista, acompaña a la guitarra. ¿O qué? Me encantaría. Bueno, vamos con el tema 2 del disco. Instantáneas de la calle. Veo una separación, un choque, un estallido, una universidad. Viven haciendo las paces. Hay un chico
chico que se escapa, un toro, una señora, un ciego, un capitán. Y yo sigo con vos, sabes, se hace difícil seguir anclado aquí sin tu amor, sin tu amor. Instantáneas de la calle. Hay dos tipos en la esquina, uno hace una seña, el otro que se va. Hace frío en Buenos Aires. Música en los automóviles, caen del Walkman gotas de humedad. Y yo sigo con vos, sabes, se hace difícil seguir anclado aquí sin tu amor, sin tu amor. Ya sé, siempre soy yo. Andar, siempre buscando y siempre volviendo a tu corazón, tu pobre corazón. Siento que estamos al borde de un cielo sin sol. Después no hay retorno ni tiempo, mi amor, y un circo se va de la city y Olmedo se ríe de todo. Después no hay retorno ni tiempo, mi amor, y yo sigo con vos. Sabes, se hace difícil seguir anclado aquí sin tu amor, sin tu amor. Ya sé, siempre soy yo. Andar, siempre buscando, siempre volviendo a tu corazón, a tu pobre corazón. Qué grande, Alejo Kia y Lucas Forna están homenajeando después de 40 años el disco La 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 de Spinetta y Páez. Qué emoción escuchar pibitos cantando a estos próceres argentinos del rock nacional. En el caso del Pibito Páez tenía la edad de ellos ahora, más o menos cuando hizo estas canciones. Esta canción es de Fito, Instantánea, es una de las 7 canciones de Fito para el disco, 10 de Spinetta,
2 de autores desconocidos, una que quedó afuera de todo, de autores desconocidos que no eran ninguno de ellos dos. Eso es lo total. Le pregunté recién a la inteligencia artificial por el disco, le puse mi nombre y que escribí en el 86 cuando salió el disco. ¿Y qué te dijo? La inteligencia oficial, La inteligencia oficial está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien. Está muy bien. Una vez a Federico García Lorca y a Miguel Hernández lo detuvo la policía a la entrada de un espectáculo que iban a dar juntos de poesía. Y ellos sorprendidos los detuvimos acá porque no parecen poetas. Ellos dijimos, somos la poesía secreta. ¿Y la patrulla federal? La poesía secreta a la policía española. Lucía Febrero. Sí, bueno. La inteligencia artificial ahora dice, Polimeni fue el crítico musical que inmortalizó el álbum al definirlo como un encuentro cumbre que consigue ser más que un choque de egos y roza el carácter de obra maestra. Lo acabo de decir en vivo, ¿eh? Esto es lo que dice acá. Bien descrito, Polimeni, hace 40 años y hoy. Me parece que me hizo un favor a mí la inteligencia artificial en este caso. No se lo voy a devolver, pero gracias, señora inteligencia artificial, señor Palantir, señor Pantir, ¿cómo se llama el tipo? El de los Gandalf. Peter Thiel. Peter Thiel, gracias, muy amable. El de los Gandalf, no, el fan del Señor de los Anillos. ¿Leyeron El Señor de los Anillos? ¿Vieron la peli? ¿Conocen? Sí. Van a pasar más cosas. Van a pasar más cosas. Les anticipo. Con respecto a la comunidad de los Gandalf. Okay. Bien, que vuelvan los brujos. No, sí. Están ahí. Ya están sucediendo, claro. Están sucediendo cosas que no nos enteramos todavía, decís vos. O sucedieron y no han sido comunicadas. Ah, bueno. Porque nosotros creemos que hay un montón de cosas que no son comunicadas y que están pasando ahora. Eso fuera del radar, decís vos, por debajo del radar son acá cantidad de cosas que noto, hago y veo que pasan por abajo del radar acá Pero saben que, por ejemplo, esa comunidad de gente, esos Gandalf se encontraron con granaderos a caballo, por ejemplo, durante su paseo triunfal. Eso no fue publicado y que los ganaderos estuvieron un poco de acuerdo y sabían un montón de otras cosas. Por ejemplo, les cuento cosas. Los Gandalf y los granaderos de San Martín. Sí, fue una gran foto esa, la vi. Sí, pero hay más de eso, hay un montón de cosas más, pero yo no soy quien para revelar nada. Hay que hacer la batalla simbólica también. Claro. Esa es la que dio la vuelta al mundo y va a seguir dando la vuelta al mundo. La batalla simbólica, que no es la cultural, ¿no? O no solo cultural. ¿Cómo vienen viviendo estas épocas ustedes que nacieron al fragor del kirchnerismo? Claro, así es. La verdad ¿notan que la diferencia? ¿Pueden darse cuenta de una cosa y de otra, sí? Sí, claramente. Es una pesadilla, realmente. Bueno, hay dirigentes del peronismo que no se dan cuenta, por ejemplo, pero ustedes sí se dan cuenta. Sí. Me parece que la mayoría de la gente se da cuenta, la verdad. Yo creo que es como una expresión del momento histórico mundial directamente. Me parece que hay como una tendencia mundial para este lado, ¿no? Armada esa tendencia, o sea, las sociedades conducidas, el control poblacional yendo hacia un lugar por decisión o por designio. Creo que es un oscurantismo muy grande el que hay detrás de algunos gobiernos y de algunas personas y que la verdad es que no estamos como bien en una democracia, digamos, así como plena, sí, porque no es presidente quien es presidente, entonces ya también eso creo que debilita mucho todo. La conversación y la vara creo que también está muy baja, pero bueno, se trata, yo creo también de lo que decíamos recién, encontrar los puntos originales de resistencia. Creo que está bueno, hablando de los Gandalf. Al origen. Tal vez la parte itálica de nuestro componente social, ¿no? Eso de que somos pasionales, somos cabrones, influye mucho también, porque hay otros gobiernos de ultraderecha que son más soft, si se quieren, más suaves, menos insultantes, menos ridículos. Y a nosotros del repartijo mundial nos ha tocado uno más ridículo de todo. Uno que al lado de Donald Trump rankea muy alto en el ridículo y en lo patético, ¿no? Sí, total. Es importante, ahí te das cuenta de la importancia de la salud mental, porque toda la Argentina está sufriendo eso. Esa desvarío. Y el hecho, porque aparte de que se están incrementando los casos de salud mental, lo que es tener a un tipo que preside un país, viste, con ese grado de violencia y atacando personas todos los días, viste, yo creo que debe tener un efecto psicológico
bastante jodido en la población. Y legitima la violencia de los otros. Bueno, hoy por primera vez en Argentina, en los casos de muerte violenta, que son un índice alto en la cantidad de muertes que hay en Argentina, el suicidio, la muerte por propia voluntad, con muchos jóvenes y muchos integrantes de las Fuerzas Armadas a la cabeza, es un hecho notorio. Cuando después dicen, ¿y dónde está la data? Bueno, fíjense en la data está. Sí, simplemente es cuestión de buscarla o de ocultarla. Pero queremos un poquito más de la en vivo acá en la radio. Sí. Hay que aclarar que cuando tocan en vivo los músicos no son 2 sino 7. Claro, es una banda de 7. De 6. De 6. Son 6. Está Luca Bocci en voz y guitarra eléctrica, Fitu Bocci en bajo, Bocci se dice, ¿no? Sí. Ok, Santi Axis en batería y programación y Sol Emiliano Lange en teclados. Me comí 7 porque está Maxi Uceda en Claro. producción, lo considero uno más. Gracias, compañero Maxi Uceda, también coprovinciano tuyo, Séptimo hasta donde Beatle. entiendo, también mendocino, el compañero y coprovinciano. Para que acá, entiendan Maxi. que no hay solamente Vila, Manzano, Simoneta cuando pensamos en Mendoza, ¿no? No. No quise decir Bausán ni nada de eso. Yo pensé que decían 7 también por los invitados que vamos a tener, que ¿Son 7? Y yo ya diría que tenemos Perdón, los coros que vos hiciste recién los hacía originalmente Fabiana Cantilo. Fabiana Cantilo y también Isabel de Sebastián. Isabel de Sebastián también, Gran ¿no? amiga acá de la casa. Sí. Bueno, o sea, está diciendo que Isabel de Sebastián va a ir a cantar mañana. No, ojalá. Isabel, date una vueltita, no te cuesta nada. Teléfono para Isabel. Que venga. Sería por hermoso. favor, está invitadísima. Pero tenés otros y otras Tenemos, invitadas. sí, para estas fechas tenemos invitados, la verdad, muy especiales. Uno de ellos es Machi Rufino, que la verdad que... Machi Rufino estuvo en la grabación original, ¿eh? Exactamente, no solo... En los estudios guión adentro. No solo eso, sino que trajo el bajo original con el que grabó. Es una locura. Eso. Una cosa que para un músico importa un fetichismo importante. Sí, o la cábala, la cabulero, los músicos. Quiero decir, después se hizo famoso por un programa de televisión con la Lomir por el portugués da Silva, que es un técnico mítico de grabación, Claro. era el técnico de esta grabación. Esta es la foto que sacó Machi Rufino. Mirá los rulos del Flaco y de Fito. Qué bueno. en Qué aquellos onda, estudios. Que dan mucha onda, aguante esos Había rulos. Aura, farmeando Aura. Farmeando Aura, 6767 full y nadie que necesita hacerse los rulos como acá nosotros. A veces decimos que, y ayer terminé yo el programa con esto, ¿quién era el ministro de Economía en ese momento de la Argentina? ¿Era Zurruil o no era Zurruil? Era Zurruil. ¿Quién era el ministro de Relaciones Exteriores? ¿Era Caputo o no era Caputo? No Pero- lo sabemos del todo, pero las canciones de la Ahí Sí la sabemos. sí la sabemos. No, igual sí te digo que era Zurruil y hablas de Dante Caputo, Sí, ¿no? claro. Yo Lo tenía- único que faltaba era que yo todo tenía- Caputo también estuviera hace Me 40 encantaba, años. ¿no? mirá cómo era la democracia. Yo que tenía 5 años, me encantaba, o 5, me encantaba disfrazarme de Dante Caputo. Bueno, porque la revista Humor había hecho la careta, la capureta se llamaba, entonces estaba a disposición de Era cualquiera. muy fan de El ponerme último lentes tema del y disco es un poco primavera alfonsinista. decimos Sí. siempre. Bueno, acá como se nota en instantánea que es de Fito Páez y Olmedo se ríe de y todo. Olmedo se ríe de Spinetta todo. jamás hubiese escrito y Olmedo se ríe de todo. Bueno, es muy loca la lírica de ambos en el disco, son muy distintos. Sí. La lírica de Luis es muy, muy volada, muy surreal, también baja línea política muy fuerte en Siempre. varios temas. Serpiente de Gas, un tema que tiene mucha data dura, política. Con ¿Quién- frases que pesan, cada línea es como que, viste, es un ladrillo cada línea. ¿Quién Es como- resistirá cuando el arte ataque? Bueno, y sí, todos ni hablar. estos años de gente. Son Todos estos dos años de canciones gente. hiperpolíticas de Sí, Spinetta. por supuesto. Hay que dislocar el sentido de la enseñanza, dicen Serpiente de Gas, increíble. Y Fito, siento que tiene como este perfil más... Diva. puede ser. No, más personal. Más romántico o más dulce, sí. Parte del aire, una canción para sus Parte padres. del aire. Sí, espectacular. Súper personal. Hermosa. Y esto que decías vos, ¿no? Como sigue siendo un disco futurista, exótico y folclórico y tanguero, pero del futuro, ¿viste? Eso Sí. también es muy... Está muy viva la obra al día de hoy. No nos parece estar haciendo un disco, ¿viste? Arqueológico. No, para nada. Fito pensaba entonces que Spinetta le había levantado el precio a él. Se habían encontrado conocido en la calle Santa Fe, caminando los dos, Santa Fe y Uruguay. Spinetta lo había saludado, se había abalanzado sobre él y Fito no lo podía creer, que Spinetta lo conociera a él. Era el ídolo de su juventud como Charly García, de su adolescencia como Qué Charly locura. García. Entonces estaba muy respetuoso con Spinetta porque si había llegado a grabar con Qué Spinetta, lindo eso poco que lo
contás, me Y gusta, me lo imagino. y Spinetta quería que se soltara, Fito. No, sé vos mismo. Claro. No estés grabando un disco con tu maestro. Somos pares. En la serie, en la autobiografía de Fito, eso se ve un poco. Como Sí. Spinetta hace un esfuerzo muy grande por ser uno más con Fito. Y Fito nunca lo podía considerar uno más. Me emociona, bueno. Sí, es Sí, muy es emocionante. espectacular. Quiero acotar algo más, que es que la segunda invitada especial es Liliana Herrero. Qué hermoso. Así que Sí. vamos a contar con la tremenda y poderosísima presencia de Liliana, con Machi Sí. y, bueno, algunos invitados Sí, más. con Chachi de tenemos también. Marcos, Miranda Mindlis. Para la audiencia que está preguntando. Grandes cantantes de nuestra generación. Hermoso. Sí. Pero para la audiencia que está preguntando cómo consigue las entradas, a Bueno, la puerta a las tenemos 20 horas. buenas y malas noticias. En la fábrica. A ver. Las malas primero. Dale. Que es que ya se agotaron las dos primeras funciones. En realidad son buenas. Bueno, Sí. 27 y 29 de agosto, o sea, el jueves y el sábado, ya están agotadas, gente. Mirá, guau. Pero hemos agregado una nueva función el 16 de septiembre. Sí. Quedan pocas igual, creo que quedaban 10, así que A ver, y van a habría buscar que- ahí el Instagram de la fábrica Sí, o... en la web de la fábrica están. Bien, Sí, lafábrica.com, ahí lo ponele que- consiguen. Próximo paso, teatro. Y probablemente sumemos una... En La Plata. Bueno, estaría re lindo un teatro, la verdad. Sí. Vamos a La Plata el 10 de octubre también. Sí, y seguramente vaya a haber alguna otra más en la fábrica y vamos a dar más fechas. Hay que decir que pocas personas con más autoridad para cantar a Fito y para conocer a Fito que Liliana Herrero. No, por supuesto. Que fungía en ese periodo como una especie de madre ante la ausencia Y desde son casi su íntimos, nacimiento. ¿no? Además de ser rosarinos, ¿no? Pero íntimos también. Sí, además de íntimo, ¿no? Liliana vivió en Rosario, es entrerriana, pero Horacio González y Liliana Herrero en aquel tiempo de la vida de Fito Páez, un Fito Páez sin madre desde el nacimiento y sin padre desde hace muy poquito, se convirtieron en unas especies de tutores y de instructores y de... Un asilo para su corazón. Claro. bueno, Exacto, qué hermoso. Aunque esa canción es para Fabiana, sí. Mirá. Conoce todos los pormenores, es Y como sí, es como la Polimeni que si vos querés saber el lore, ahí lo tenés. Tiene todo el lore. Todo el lore. ¿Qué, todo el qué lore. pueden cantar ahora en vivo de ese repertorio? Y vamos con... La. Vamos con la que le da nombre. Le da nombre, ¿no? No hacen falta nuevas canciones, hacen escucha falta ahí, nuevas che? generaciones. Vamos. 2, 3, 4. La ra 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 ra. La ra 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 ra. La ra ri re ri re. La ra ri re ra ra. La ra 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 ra. La ra 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 ra. La ri re ri re. La ra ri re ra. La ra ri re ra ra. La ra 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 ra. La ra 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 ra. La ra ri re ri re. La ra ri re ra. La ra ri re ra. La. Uno nunca sabe cuánta gente está escuchando y de dónde está escuchando la gente que está escuchando, pero desde, Alguien siempre escucha, eso está bueno, ¿no? desde Mendoza me escribe ahora mi amigo Omar Peralta que dice: hola Poli querido, hace 1000 años, no fue 1000 años, fue hace 7 u 8 años, te mandé un clip con una canción súper feminista que había grabado Alejo, Ay. que está esta tarde ahí con ustedes y ahora lo veo cantando en el programa. Qué groso, en aquella oportunidad la pasaste en tu programa, era 2017, yo creo que era 2018, ¿no? Lucha por la ley de interrupción Yo voluntaria creo del que embarazo. fue inclusive, sí, o 2017. Mirá qué loco ese recuerdo.
Y la pasaste aparte. La pasamos al aire. Vos eras un niño. En realidad, entonces. claro, yo estaba en la secundaria y... Un joven, perdón. ¿no? Colegio Universitario Central, ¿lo conocés? Fui alumno del Colegio Universitario Central. Fuimos alumnos del mismo colegio. Hay los coprovincianos y también del mismo escuela, del mismo secundario. Una cosa. La biblioteca del Colegio Universitario Central se llamaba o se llama como mi madre, porque donamos sus libros después de su muerte. ¡Wow! Tremendo. Mirá, cuánto lore, ¿no? Cuánto común, pero toda... Qué linda, mi padre, mis tres hermanos... Mi padre, mis tres hermanos y yo cursamos en el Colegio Universitario Central. Mi madre fue profesora, mi hermana mayor también. Somos parte de esa tribu, sí. ¿Guarpe o pehuenche? Guarpe en mi caso, pero era aquel momento en que las actividades políticas estaban prohibidas en el Colegio Universitario Central y entonces se dividía y se sigue dividiendo a los integrantes en dos tribus, Guarpes y pehuenches, dos tribus de los pueblos originarios de Mendoza, pero en realidad era para disimular que no había centro de estudiantes en el colegio, y cuando quisimos armar el centro de estudiantes pasaron cosas fuertes, cosas graves, la lucha por el medio boleto. Wow. Cuando se quiso hacer la UES dentro del colegio hubo muchos problemas en mi generación, yo entré en el colegio ese con dictadura militar, la NUCE, pasé el 73 y el 74, o sea que el camporismo y después el lópezreguismo y terminé con Videla de presidente, así que imagínate. Tremendo, ¿no? Todo lore, ahí lo tenés, el lore y el futuro tiene historia, gente. Qué fuerte. Qué lindo que nos hayan deleitado esta tarde con este homenaje a La. Agrego un apunte que el rock de Mendoza le debe al Colegio Universitario Central a algunos grupos importantes como Alta Blanca. Como Enanos Verdes. Como Enanitos Verdes después, claro. Le debe, esa escena le debe a un colegio y a otros colegios de la universidad un montón del rock del futuro. El colegio venía a tocar Mario Matar con su guitarra extraordinaria, etcétera, etcétera. Es un gran... No, pero está buenísimo, si no todo es las cuatro manzanas de Buenos Aires y a mí me reinteresa escuchar sobre Mendoza, amigo. No, pero después cuando... O sea, yo quedo así como... Después veo que mucha gente... uno de los 5 colegios de la Universidad Nacional de Cuyo. Después cuando vemos que Lamento Boliviano es la canción más escuchada de la historia de Spotify de una banda argentina, tal vez no sabemos de dónde nació, quién eran sus autores, pero eran esos chicos de esos colegios secundarios de los 70 de la ciudad de Mendoza. Tal cual, Natalio Feingold. Sí. Claro, exactamente. Tremendo. Natalio Feingold en Alta Blanca tocaba la batería, después se convirtió en tecladista y después es uno de los dos autores de Lamento, sí. No, una locura total. Y bueno, volviendo al comentario de Omar, en ese momento estaba todo este auge feminista con todo lo de Ni Una Menos, y una chica hizo una canción que se llama Nos Queremos Vivas, Nos Queremos Fuertes. Sí, la escuché. Entonces yo y un grupo de músicos y músicas más de Mendoza nos reunimos y fuimos como 30 músiques cantando ese tema y estuvo... ¿Te la acordás un poquito de esa canción? No me acuerdo mucho. No, ok. Pero la tenemos... Fue hace 10 años. Ya, Ni Una Menos. Buscar fácil. Si fue 2017, son 9 años, casi 10 años. Sí. Les pedimos una más y no jodemos más, como si estuviéramos en La Plata mirando el show al final. Ahí va Lucas, ¿qué van a hacer? No, momento de Alejo. De hecho, yo no soy cantante oficial. Ok, sos pianista y director musical. Exactamente, tiene unos coritos, pero bueno. Bueno, ¿qué decir? No tiene presentación esta canción. Mandale. Un jabalí engordo pensando en el dinero. El muy pillín le robó la verdad a un viejo topo y así fundó su gran concesión y se dijo las líneas del árbol que miedo me dan, por las dudas veré de seducirlo y esquilmarle 1000 ideas y meterlo en mi bolsillo infernal. Un conejín tropezó por enésima vez.
como ayer. Ni un gurú logrará conformarlo. Y sueña y él se siente rey. Oh. Y se dice: yo soy una estrella de rock. Ámenme, yo me siento capaz de dedicarle al presidente o a mi amigo esta canción que es totalmente genial, aunque ya sin alma, con todo mi amor, aunque ya sin alma. Te quiero tanto que me muero por vos. Aunque si llueve no te paso a buscar, porque no puedes olvidarme. Oh, genial. La canción que nunca entendió Luca Prodan de Luis Alberto Spinetta. Bravo. Jabalíes y conejines. Jabalí y conejines, bravo Alejo Quía, gracias Luca Forna, y a todos les deseamos lo mejor con este homenaje a La mañana en la fábrica y las fechas subsiguientes, y bravo por este proyecto Maxi Uceda. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. A veces Gracias por la invitación, la charla. no hay por qué, ¿no? A veces una idea puede mover el mundo. Con los parientes me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y así va parte del aire. Y así va La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende, Evita en el corazón. Un recorrido audiovisual por nuestra historia política, poética y musical en una función especial homenajeando a Evita. No hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Lunes 7 de septiembre a las 20, en Santa Evita, Julián Álvarez 1479 Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Bodega Jorge Rubio presenta Te digo más, la columna de Vicente Muleiro. Jorge Rubio, la emblemática bodega del Oasis Sur mendocino, te invita a descubrir su línea Privado Reserva. Vinos que combinan la frescura de los viñedos más australes de Mendoza con su inconfundible etiqueta de cuero y la elegancia de 12 meses de crianza en barricas de roble. Encontralos en tu vinoteca favorita o buscalos en Instagram como @bodega Jorge Rubio. Bodega Jorge Rubio, el Malbec más austral de Mendoza. Y 39 nos metemos en el territorio de los libros de la mano de Vicente Muleiro, nuestro columnista de libros y alrededores. ¿Cómo va, Vicente? Y hoy andamos más bien por, ¿qué tal? Por los alrededores de los libros, como esas cosas que hacen los escritores fuera de escribir. Por ejemplo, ayer hubiera cumplido Borges 127 años, porque nació en 1899. Feliz cumpleaños. Y tenía miedo, decía, de ser el primer hombre eterno. Exactamente, ¿no? Ayer se celebró en la Argentina por eso el Día del Lector, de la lectora, de les lectores. Claro, y dice, bueno, en algún momento dice, bueno, si me toca la eternidad, no creo que sea muy cómodo, pero bueno, me acostumbraré. Yo creo que tenía unas ganas de ser eterno. Uno de los temas de la vida de Borges fue la muerte, sin lugar a dudas. Claro, sin lugar a dudas. Y el infinito y el azar. Pero vamos a hablar hoy del humor de Borges. El humor de Borges que viene de Macedonio Fernández. Macedonio Fernández dividía, digamos, la risa en dos secciones. Una, la comicidad. ¿Qué decía? La comicidad es hostil, realista y reafirma las certezas cotidianas. Y en cambio, el humor es inocente, conceptual y desestabiliza la idea de realidad y del yo, ¿no? Además, criticaba la comicidad decía, se basa mucho en los defectos ajenos, tiene mucho que ver con la burla y puede ofender. En cambio, el humor no opera, por ejemplo, sobre el físico de las personas, ¿no? Sino que
se mueve transgrediendo el lenguaje. Y bueno, Macedonio mismo tenía su propio repertorio, ¿no? Por ejemplo, él propuso, como candidato a presidente, eliminar la parte externa de los autos, porque dijo que esa era una manera de eliminar los choques. No iba a haber nada. Y se fui a ver a los libreros, a mis buenos amigos, los libreros de Buenos Aires, a ver cómo estaban mis libros, y me dijo que me los lleve a mi casa porque ya estaban agotados. Bueno, ese era el humor de Macedonio, entre otros. Hay uno muy conocido que dice que no va a ir a la presentación del libro de su amigo, pero va a pedir a alguien que no vaya por él. Y bueno, no fue, pero después me contó. Había tan poca gente que si faltaba uno más no cabía. Claro, es una forma surrealista de humor, si se quiere, ¿no? Sí, una forma así. O medio absurda, ¿no? Que viene del humor absurdo, de Jarry. Muy interesante, porque es un tipo de humor muy reciente, digamos. Jarry es de fines del siglo XIX, ¿no? Y como Macedonio ya tenía estas informaciones, ¿no? Borges, en cambio, si bien toma este espíritu, es más jodido, estaría bien decir. Y a veces se vuelve torvo en contextos políticos raros, ¿no? Como cuando dice que la democracia es un abuso de la estadística. Claro, o bueno, eliminemos el aguinaldo, que es un error, por empezar, un error matemático. Digo, ahí se pone un poco torvo todo, un poco espeso, claro. ¿no? Pero con gente también conocida tenía sus cosas. Por ejemplo, a Eduardo Mallea, un escritor de la época, con un tinte más académico, si querés, más aristocrático incluso en sus temáticas, ¿no? Dice, qué buenos títulos que tiene Mallea. Rodeada está de sueño, todo verdor perecerá. Más temprano cité todo verdor perecerá. Exacto, justo. La ciudad frente al río, junto al río inmóvil. Qué buenos títulos. ¿Por qué se empeñan en agregarle libros? Claro. Extraordinario comentario, ¿no? Así que en algún momento además se divertían escribiendo posibles epitafios. Así es, están los epitafios y los epitafios dedicados a Borges, ¿no? Don Jorge Luis yace aquí, era un varón de los buenos. Lo mató la Inquisición por una coma de menos. Más o menos, ¿no? Sí. Bueno, Roberto Alifano, que fue su guía en su ceguera por las calles de Buenos Aires, ¿no? Cuenta que van al departamento de policía a renovar el pasaporte y se acerca un policía y le dice, le voy a decir la verdad, yo no leí nada suyo, ¿no? Pero sé que usted es muy importante para mi país. ¿Me deja darle un beso? Y Borges dice, bueno, yo pensé, en mi época un beso entre hombres era ser un manflora, pero no me podía negar. Bueno, le da el beso y Borges le comenta a Alifano, mira, che, un mazorquero sentimental. Muy interesante. ¿Vas a contar la anécdota que se le atribuye a Enver el-Kadri con Borges? No. Saben que ustedes que Borges en su condición de ciego, El Kadri. no, que en su condición de ciego Borges salía muchas veces solo a la calle, si podía con María Kodama, o con algún compañero, pero a veces salía solo, y en este caso Cacho Enver el-Kadri cuenta que lo encuentra por cruzar Avenida Santa Fe y le sugiere que él le dé el brazo y que lo va a cruzar por la Avenida Santa Fe. La Avenida Santa Fe a la altura de Maipú. Y que cuando van por la mitad, a el-Kadri se le ocurre hacer un chiste, diciendo, ¿usted sabe, Borges, que yo soy peronista? El chiste es que lo puede dejar solo en la mitad de la calle, en una avenida donde se escuchaban los autos, y Borges le dice, yo también soy ciego, señor. Bueno. Como única respuesta. En el libro de Adolfo Ulloa y Casares, Borges, bueno, es un libro que no sé si Ulloa y Casares era realmente amigo, porque lo manda... Éticamente es insostenible que una vez muerto un amigo, o su amigo escribe un libro de 1000 páginas basado en sus anotaciones personales de la charla con Borges, en que no lo deja muy bien parado. No lo deja muy bien parado. Viene, muchas de las entradas de ese diario empiezan así.
come en casa Borges. Entonces uno dice, come en casa Borges. Otra vez el baño todo meado. Bueno, tenía esas cosas medio criticables para un amigo, pero tiene otras, como por ejemplo que se muere una amiga de ambos y Borges está de viaje, llega 4 días después y va a visitar al viudo, ¿no? Y el viudo le cuenta, usted sabe que desde que se fue, la finada aparece todas las madrugadas a las 4 y me pregunta cómo estoy. Y Borges le dice, qué atenta la señora. Bueno, hay otro también bastante conocido que es, se le acerca a un poeta y le dice, yo estaría muy honrado si usted me prologa mi poemario, cosa que a Borges ya lo desubicó porque detestaba la palabra poemario, ¿no? Ah, eso supe. Pero le pregunta irónicamente, ¿y cómo se llama su poemario? Y el tipo le dice, con la patria adentro. Y Borges se queda pensando y dice, no es incómodo. En el último cumpleaños en Buenos Aires de Jorge Luis Borges, en el año 85, saben que murió en el 86, antes de su viaje para morir en Ginebra, el día de su cumpleaños, es decir, el 27 de agosto de 1985, que era sábado, yo estaba en la redacción de la Agencia de Noticias Argentinas y el jefe de redacción, Federico Vergara, preguntó en voz alta a todos los redactores, hay una celebración poética del cumpleaños de Borges en la puerta de su casa. ¿Quién quiere cubrirla? Yo era cronista de deportes en ese momento en la Agencia de Noticias Argentinas. Silencio estampa, como si hubiese dicho, ¿quién quiere ¿pero por qué? ir a que le martillen los dedos? Porque a la gente que estaba ahí no le importaría nada. Y como nadie se ofrecía, dije yo. Bueno, concedida, va a cubrir Carlos Polimeni la nota del cumpleaños 85 de Borges, un fotógrafo que se llamaba Víctor Dímola, que después fue a vivir a otro país, bueno, toda una historia, tuvo una enfermedad y se fotografió durante la enfermedad y después murió, fue mi compañero en esa aventura. Fuimos a la casa de Jorge Luis Borges, que saben, en el centro de la capital federal, quedaba en la calle Maipú y Marcelo T. Alvear, muy cerquita de la Plaza San Martín, y empezó a reunirse una multitud de personas, como 70, 80, 90 personas un sábado al mediodía, con lluvia, con paraguas, etcétera, esperando que Borges bajaba. No, Borges no bajaba demasiado, pero le tocaron el timbre 2 o 3 veces, atendió Fanny, que era la señora que trabajaba ahí, le dijo ya baja, bajó con María Kodama, Borges, y un grupo de gente que estaba ahí le dijo, bueno, nosotros somos poetas de la Peña Poética de Peguajó y hemos venido hasta acá para rendirle un homenaje leyéndole unos textos, y María dijo, está un poco cansado, María Kodama dijo, Giorgi está un poco cansado, les va a dirigir la palabra un poquito pero nada más. Y entonces Borges mirando a la nada, así parado delante de toda la gente, bajo la lluvia. Tengo una foto hermosa de ese momento del cronista, de Víctor Dímola, el reportero gráfico. Les dijo a todos mirándoles a la nada, en el centro de la plaza del pueblo de Peguajó hay un cartel que dice, la puta que los parió. Buenas tardes, señores, hasta luego. Bueno, es que imagínate la cara con ese humor de la cara de todos los asistentes y, claro. Y en qué se convirtió la nota, la cobertura de la nota. Tremendo, ¿eso fue así literal? Así como lo cuento. Bueno, le gustaba mucho a Borges la sonoridad de las llamadas malas palabras. Claro, la decía muy bien. Y le gustaba cierto humor, ese que es casi inocente, muy parecido a, en el barrio de Belgrano, mirando Barranca abajo, hay un letrero que dice, se van todos al carajo. Claro, era esa la lógica. Los decía permanentemente. Ayer pasé por tu casa y te estabas bañando. Esa era la lógica que él sampleaba. Así es. Y conocí algunos procases, que no los puedo reproducir, que son tremendos, hasta tal punto que un editor y conocía mucho de los versos populares ligados a lo erótico. Le ofrecieron compilar un libro y él ya en los años 30 tenía ya cierta circulación y no se quiso quemar, entonces... Además a su madre le hubiese parecido muy mal. Claro, y ofreció asesorar pero sin poner su nombre, ¿no? Literarios sobre Sábato, por ejemplo, alguien le dice que tiene Sábato, le dice a Borges, una escritura muy dramática, ¿no?
Y Borges dice, sí, pareciera que escribe con los puños. Bueno, en el momento en que estuvieron peleados y muy peleados, después del 55 estuvieron muy peleados y se amigaron con una nota periodística para la revista Gente durante la etapa del loperreguismo en el 75, en un bar famoso frente a la plaza de San Telmo. A Borges una vez le hicieron una pregunta al respecto y él respondió: andan diciendo que Sábato es el mejor escritor argentino. Punto. Él, anda diciendo. Bueno, el narcisismo de Sábato era muy conocido y Borges se hizo cargo de difundirlo. En 3 palabras y una coma. Él, anda diciendo. Bueno, había mucha inteligencia. ¿Qué le parece 100 años de soledad? No sé por qué eso lo leí 50. Bueno, lo conoce a Menotti, que lo quería conocer, y dice: qué raro, un hombre inteligente que se empeña en hablar de fútbol todo el tiempo. Bueno. Famosa nota de Rodolfo Braceri para la revista Gente durante el Mundial 78. Claro. ¿Qué mundial? ¿Qué opina del mundial, Borges? ¿Qué mundial? ¿Qué mundial? Respondió Borges. Bueno, lo llevaron afuera al campo para que no estuviera metiendo la pata todo el tiempo, ¿no? Bueno, el humor de Borges entonces, y los 127 años que hubiera cumplido ayer, y hubo muchísimas actividades, cursos, homenajes, charlas, y quedan algunas, que son muy recomendables. La gran muestra inmersiva Borges, Ecos de un Nombre, en el Centro Cultural Recoleta, y los recorridos del programa Un Palacio para Borges, en el Palacio de Aguas Corrientes, ahí en Córdoba y Riobamba. Bueno, todavía sigue la masiva Semana de Borges. Termina hoy, debo decir. Hay que aclarar que Borges también se reía de él bastante, ¿no? El poema de los dones, la magnífica ironía de Dios que me dio... Que me dio a su vez los libros y la noche. A la vez los libros y la noche. Creo que ese es el humor más certero, ¿no? El que uno puede reírse de uno mismo y que hay tan poco por la opinión pública y por la esfera pública, que el que se ríe de sí mismo. Claro, dice, ¿cómo le cae que nunca le den el Nobel? Dice, y bueno, yo se lo atribuyo a la sabiduría sueca. Claro. Esa es una forma hermosa del humor. Sí, hay muchas muy famosas. Reírse de uno mismo. Claro. Bueno, y entre el jueves 3 de septiembre, el próximo jueves 3 de septiembre a las 18:30 se realiza un recorrido especial con cupos limitados en el Museo de la Fundación Internacional Borges de Anchorena 1660. Anchorena 1660, jueves 3, Fundación Borges, un paseo que incluye una visualización de objetos personales, manuscritos. Las entradas se gestionan a través del Centro Cultural Borges. Bueno, hay muchísimo más, hemos repasado solo algunas, y se espera con mucha ansiedad el ballet que está preparando Julio Boca sobre el Aleph, que se estrenará en el Colón hacia octubre. Gran libro que recomendamos. Gran cuento que Gran recomendamos, cuento, sí, ¿no? Un libro de cuentos. Un agujero donde todo cabe. ¿En qué lugar de la calle Garay quedará, no? En Constitución, de la Garay, sí. Claro, sí. Bueno, relacionado con la música, no, porque justo la música no era aquello que más... Pero un día María Kodama lo llevó a ver The Wall de Pink Floyd, ¿no? La película, sobre todo por el inglés. Peliculón. Una obra completa en inglés. No es que a Borges le gustaba tanto Pink Floyd. Y después de esa visualización, fue a principios de los 80 en Buenos Aires, Borges para los cumpleaños le pedía a María que ponga The Wall. Ah, mira vos. Se había quedado como encantado con esa pronunciación del inglés o con la obra, vaya a saberse. Y entre los Beatles y los Rolling, elegía los Rolling. Los Rolling Stones, pero claro. Porque Mick Jagger lo chululió un día en un hotel en Barcelona, se le arrodilló y le dijo: Borges, nosotros leíamos en inglés su obra cuando éramos chicos de facultad, así que permítame saludarlo. Claro. Eso le dijo Mick Jagger a Jorge Luis. Mira vos. Y bueno, sí, lo olvidaron muchos, ¿no? Y de ahí sale otro chiste de Vargas Llosa, que lo va a entrevistar a su casa y se admira tanto le llama la atención tanto la sobriedad y casi la pobreza de ese departamento, y que en un rincón hubiera un balde que recibía una gota de agua persistente, ¿no? Y le preguntó mucho por qué no vivía en un lugar mejor. ¿Y por qué tenía tan pocos libros? Y le dice Borges, no, los escritores argentinos, no sé cómo serán los peruanos, pero los escritores argentinos somos más bien sobrios, ¿no? Y él me decía por qué no vivía en una casa con una alberca.
Dice, esa palabra espantosa. Y después cuando... Alberca, y qué después, palabra fea, ¿eh? Uf. Cuando Borges reportó la reunión, creyó que era bueno decir que Vargas Llosa se había comportado como un inmobiliario. Así es, sí. Alguien sí, muy, sí. muy preocupado Sí. por los metros cuadrados. ¿No? Cruzó a charlar con sus amigos de la librería La Ciudad, la Galería del Este, y les dijo, vino un escritor peruano que parecía un agente inmobiliario. Este de ahora es Pedro Aznar cantando a Jorge Luis Borges. Así es. Hijo de algún confín de la llanura, abierta elemental, casi secreta, tiraba el firme lazo que sujeta al firme toro de servicio oscura. Se batió con el indio y con el godo, murió en reyertas de baraja y taba, dio su vida a la patria que ignoraba, y así perdiendo fue perdiendo todo. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ediciones SICUS, libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Palabra escrita hecha libro, palabras puentes y no muros. Búscanos en tu librería amiga, en ferias o visitanos en nuestro café literario Adolfo Alsina 685 Capital Federal. Conoce todo nuestro catálogo en edicionessicus.com.ar. Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina. Tenemos buitres que comen basura y extrañan el tiempo de la dictadura. ¿Viste que hay canciones que apenas las escuchás sentís que te representan? Canciones Rescatadas es un viaje al Ditela, al Café Concert, a una época que supo cambiar con su música, su humor y su poesía la cultura argentina. Nos adaptamos a cualquier cosa. Laura Mancini las vuelve a poner en escena en su espectáculo Con una mirada de hoy. Domingos de agosto, 19 horas, Paseo La Plaza. Acordate, Laura Mancini en Canciones Rescatadas. Entradas en PlateaNet. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Carlos Polimeni. En la tarde de la 530. Y sobre el final del programa les recuerdo, esto es un PNT, que podés tener una mañana o una tarde perfecta, con el sabor y el aroma únicos de Café Bantú, que es el café que se consume aquí en la radio. Lo disfrutás en cualquier momento, con máquinas expendedoras de última generación. Para más información, www.cafebantú.com.ar o
llamando por teléfono al 11 58 96 28 30 o el Instagram, que a lo mejor es una forma directa y fácil, @Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Nos estamos despidiendo hasta mañana. Mañana será todo el día, un día de miércoles. Que así sea, Carlos. Gracias a la audiencia, al equipo y a todos y a todas los que nos escriben muchos mensajes agradeciendo esta tarde entre siesta y radio. Bien, no miré el WhatsApp de la radio todavía, pero lo que ocurrió es que tuvimos un programa súper intenso. Que tengan ustedes una tarde intensa. Ya viene Pablo Caruso con su equipo. Vuelven las ideas a la M530 y nosotros con Goyeneche y afiches en el Plexo. Se vende la ilusión